En este video vamos a abordar el primero de los tres conceptos centrales que hacen al módulo 3 de nuestro curso y que tiene relación básicamente con la aplicación del concepto de la causalidad a el diseño metodológico de una investigación. La bibliografía que vamos a manejar fuertemente está centrada en el libro de Campbell y Stanley de los años 60, fundamentalmente porque es el único de todo el conjunto de libros de Campbell que está escrito en español, que fue traducido al español, mejor dicho, y para aquellos que pueden leer, les recomendamos revisar, leer, seguir el libro de Jay Cookie Campbell del 2002, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Inference, que es el que tiene la puesta a punto de todos estos desarrollos hasta hace unos 20 años. Ray Campbell fue un psicólogo norteamericano dedicado a temas de educación y temas de cognición de carácter experimental, que se preocupó de sistematizar, de reunir un conjunto de desarrollos que estaban muy fragmentados hasta ese momento, de una variedad de orientaciones metodológicas sobre cómo probar teorías, cómo testear teorías, y en el contexto de lo que era una fuerte polémica en Estados Unidos sobre cómo se podían hacer investigaciones sobre causalidad en psicología y en educación, él impulsó lo que a partir de él se llaman los diseños cuasi experimentales. Su propuesta de mediados de los 60 se difundió, no sin algunas dificultades, por supuesto, y pasó a ser en los años 80 y 90 y hasta principios de los años 2000 un paradigma dominante en la investigación sobre la causalidad y particularmente en la evaluación de las políticas sociales, donde justamente la preocupación era saber si determinados programas de lucha contra la pobreza, de alfabetización, de innovación tecnológica, de métodos de aprendizaje, de rediseños organizacionales, tenían un efecto sobre los aprendizajes, sobre el nivel de bienestar, etc. Es una de las corrientes, no es la única. Hoy podríamos decir inclusive que hay otra corriente de diseño experimental y no experimental que tiene mayor peso. Sin embargo, ha sido sin duda la que más se difundió en los estudios de política social y la que plantea esta originalidad de los estudios experimentales, a los cuales nos vamos a referir en sesiones posteriores. El concepto de partida es la inferencia causal sobre la cual hemos ya realizado varios videos, y particularmente las condiciones en que la inferencia debe realizarse para que sea aceptada como válida. Esto es, para que la inferencia en tanto generalización debe cumplir con los tres elementos de validez: la validez de la medida, la validez interna, que es fundamentalmente a lo que nos vamos a buscar a lo largo de todo este módulo, y la validez externa en razonable interrelación y no necesariamente de interrelación sencilla de alcanzar. Campbell lo que introdujo y que es parte importante de su éxito, digamos, en formular un método, es la noción de factores de invalidez, a través de la cual él proporcionó a los científicos una forma sistemática de mostrar que los diseños de investigación y sobre todo en particular la inferencia que se quisiera hacer con ellos tenía cierta robustez, ¿sí? Asimismo mostró que la imposibilidad en muchos casos de realizar un diseño experimental, muy frecuente situación que se da en el campo de las políticas sociales, en las políticas educativas, da lugar a algunas variantes para las cuales él acuñó el término de diseño cuasi-experimental. Empecemos con el tema de la causalidad y con la noción de causalidad aplicada precisamente aquí, porque
fundamentalmente todo este módulo está organizado sobre la pregunta de cómo diseñamos una investigación para hacer inferencias causales. Al respecto, recomendamos ver un video anterior de este mismo curso que refiere a la causalidad y las inferencias causales. ¿Bien? Y revisar en el libro de Quinquegeni y Verba, el capítulo 3, que tiene que ver directamente con inferencia causal. Vamos a tomar de ese libro la definición de efecto causal y también volvemos a recomendar el excelente libro de Mario Bunge sobre la causalidad en la ciencia moderna, capítulos 1 y 2, que presenta un panorama muy claro del punto de vista filosófico y lógico de lo que son los distintos principios de determinación y dentro de ellos la causalidad. Enunciados causales. Tenemos una primera noción de enunciado causal y lo llamaremos así para cubrir los dos tipos de enunciados que vamos a encontrar en un diseño de investigación. Aquel que se hace al comienzo y que es básicamente una hipótesis, y aquel que se hace al final, es decir, cuando ya tenemos listo el material empírico y queremos hacer una inferencia con vistas a generalizar los resultados a poblaciones, tratamientos, contextos distintos. Vamos a pedirle un enunciado causal que contemple 4 elementos. El primer elemento obviamente es que existe una relación donde al menos 2 variables están involucradas. Esa relación tiene una operacionalización estadística, quiere decir una correlación o una asociación. Después veremos que también le vamos a decir que eso se va a representar con un coeficiente de regresión o con una diferencia. Más allá del instrumento estadístico que se utilice para resumir esa relación, lo importante es que esa relación hay un papel lógico que le asigna a una de las variables el papel de causa y a la otra variable el papel de efecto de resultado, es decir, que hay una relación asimétrica. En segundo lugar, el segundo elemento que le vamos a pedir es que el enunciado causal expresamente contemple descartar que la relación que está planteando que existe como causa-efectos sea espuria. Es decir, esto implica que establezca a texto expreso que otras variables podrían estar incidiendo, pero que habrían de descartarse. Es decir, un enunciado causal en alguna medida contempla las alternativas de explicación del fenómeno, diciendo que o son mínimas o que pueden ser controlables o anulables, o que no son relevantes, pero las debe contemplar en alguna medida como terceras variables que puedan estar incidiendo. Un tercer elemento que tiene que estar es asegurar que la causa, la variable establecida como causa, se observó, generó su valor antes de la variable que establecida lógicamente como efecto o resultado, es decir, que hay una precedencia temporal en el cual hay un ordenamiento en el tiempo entre lo que es la causa y el resultado. Finalmente, un enunciado causal debe describir en términos de modelo cómo se produce el resultado a partir de la causa. Desde una perspectiva realista, el enunciado y la investigación que se va a llevar adelante o que se lleva adelante están cubriendo, pretenden representar algo que ocurre en la realidad y que tiene que ver con un nexo causal o con una causación, como decía Bunge. Es decir, la investigación pretende representar lo que en realidad podríamos llamar como causa o causación. Es decir, no se trata meramente de un nombre y nada más arbitrariamente establecido, ni de un conjunto de operaciones y nada más. ¿Bien? En este sentido, vuelvo a insistir, desde una perspectiva realista, y por eso recomendamos la lectura de Bunge, la producción causal va a tener 2 componentes. El primer componente es la estimación de la magnitud o estimación del efecto causal, donde vamos a entrar en unos minutos. El segundo componente, tan importante como los primeros, es la definición del modelo que
representa el proceso de producción del resultado que va desde la causa hasta el resultado. Sobre este punto hay una interesante discusión en Quinquegén y Verba, digamos un contrapunto imaginado entre Quinquegén y Verba y Bunge, pero que conviene tenerlo presente y revisarlo como para tener mayor claridad. Desde nuestra perspectiva, vamos a insistir en el mecanismo, en la existencia del mecanismo como parte de un entorno. Vayamos ahora a modelizar, a establecer un modelo, una formalización matemática muy simple de lo que es el enunciado causal. ¿Sí? Más allá de cómo se pueda presentar, aquí lo vamos a hacer desde el punto de vista algebraico de la forma más sencilla, que es diciendo mediante una resta. ¿Sí? Vamos a empezar diciendo de que vamos a tener una variable x, a la cual vamos a llamarle causa, que tiene solamente dos valores, el valor 0 y el valor 1. Por ejemplo, hay programa de lucha contra la pobreza, no hay programa de lucha contra la pobreza. Supongamos que el programa lo pudiéramos tratar en forma unificada, como un programa único, independientemente de los componentes que puedan haber. Después tengamos una variable y de resultado, que básicamente, por ejemplo, podría decir el nivel de ingresos o el nivel de bienestar económico que tiene un hogar. Bien, vamos a establecer una tercera variable, que es la variable tiempo, y vamos a decir que tiempo toma dos valores. El valor 1 refiere a cuando el programa de lucha contra la pobreza todavía no había empezado a implementarse, ¿sí? Y el valor 2 refiere a después que el programa de lucha contra la pobreza empezó a implementarse. ¿Bien? ¿De acuerdo? Es decir, en T2, X ya toma valor 1, hay programa. En T1, X tiene valor 0, no hay programa. ¿Cómo se define el valor causal? Bueno, acá tenemos un diagrama que básicamente representa esto que acabo de decir, y un conjunto de dos expresiones algebraicas extremadamente sencillos, donde dice que el valor causal C, representado por la letra C, es básicamente la diferencia en el valor de Y. En este caso, por ejemplo, compararíamos la magnitud, el nivel de bienestar del hogar que tenía antes de haber entrado al programa de lucha contra la pobreza y después de haber entrado en el programa de lucha contra la pobreza. Esa diferencia es el efecto causal. Podemos representarlo a través de la resta o podemos sencillamente, en forma más simplificada, representarlo a través del signo de delta, de la letra griega delta, y decir que C es igual a delta Y. Complejicemos un poco más la definición. La expresión anterior se está aplicando a una unidad, a cualquier unidad. Podríamos llamarla entonces a la iésima unidad. Sin embargo, bien, deberíamos decir que en realidad nosotros vamos a tener no un hogar, sino vamos a tener conjuntos de hogares. Por tanto, en ese n conjunto, en ese n número de hogares que vamos a tener una medida y en T1 del nivel de bienestar y una medida y en T2 del nivel de bienestar. Y por supuesto, como en todos los fenómenos sociales, vamos a tener una varianza en Y. Es decir, Y tiene una distribución, tiene una medida de tendencia de entrar y tiene una medida de dispersión, pero a lo que a nosotros nos va a interesar es en promedio poder decir si el promedio del bienestar de los hogares en T1 era menor que el promedio del bienestar de los hogares en T2, es decir, cuantificar el cambio en Y a través de una resta entre los niveles de bienestar. Pero ahora agregando el punto de que estamos restando un promedio. Por eso la fórmula anterior se transformó en C es igual a E, por esperanza, si es por un promedio, entre Y en T2 y Y en T1. O lo que es lo mismo, una resta de esperanza.
veces. Vayamos de nuevo a sofisticar un poco más la definición de efecto causal. Efecto causal en un esquema muy clásico no incluye solamente que T esté presente, es decir, mirar a los hogares que experimentaron un programa de lucha contra la pobreza. Es necesario mirar también qué pasa con los hogares que no lo experimentaron, qué pasó con su bienestar. En consecuencia, eso nos exige a definir dos situaciones y definir una Y sub 0, es decir, el resultado observado en los hogares en los cuales no hay programa de lucha contra la pobreza, y Y con un superíndice de 1, que representará el nivel de bienestar en los hogares cuando hay programa de bienestar. Esto nos implica o nos sofistica la definición o la formalización del efecto causal, porque ahora tenemos que ir no a una diferencia antes y después, sino a lo que se llama una diferencia de diferencias. ¿Qué es lo que vamos a restar en definitiva? Vamos a restar el ahora menos el antes, como lo dijimos en la primera definición, en los grupos expuestos al programa de lucha a la pobreza, de ahí que los dos miembros que tiene los dos términos que tiene el lado derecho, el primero tiene Y elevado a la 1, es decir, Y para aquellos grupos, aquellos individuos que estuvieron en el programa de lucha contra la pobreza, menos aquellos unidades que no estuvieron en el programa de pobreza. O sea que es una diferencia entre los que estuvieron expuestos, ahora menos lo que pasaba antes, y los que no estuvieron expuestos, ahora y lo que pasaba antes. En inglés, a difference in difference. Entonces, esa diferencia de diferencias es lo que se denomina el efecto causal. Aclarado lo que es el efecto causal, que como ustedes vieron es un planteo básicamente algebraico, acá lo hicimos sencillamente a través de una álgebra de restas, hay formas más sofisticadas, básicamente veremos después a través de un modelo de regresión. Vamos a ver la otra parte, el punto del mecanismo. Bunge dice, un enunciado causal debe fundamentalmente decir cómo E es producido o generado a partir de X. Por tanto, el enunciado causal debe representar, debe modelizar la cadena o el proceso de hechos que regularmente sucederían cuando X está presente y que determinan el valor de Y también qué es lo que no ocurre cuando X está ausente y por tanto Y no cambia. Esa regularidad en la secuencia de hechos o de eventos, es decir, ese proceso regular, es lo que llamamos mecanismo. ¿Bien? Y es lo que fundamentalmente le da al concepto de enunciado causal ese carácter de ser productivo. Muchas gracias.